A ver, Frida, ¿me puedes decir, sí, cuál es la diferencia entre la cápside y la envoltura viral? La verdad no recuerdo, Dalia. Está bien. Diego. No, tampoco recuerdo. ¿No? A ver, Rosemary, porque tienes nombre de película. ¿No? Tampoco recuerdo, Dalia. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia, así la que quieran, entre un virus DNA y un virus RNA para Cassandra. Ajá. Ok, sé que tienen exámenes y sé que están ocupados, pero es importante que estudien esto porque pues lo van a ocupar después, ¿sí? Entonces, bien, vamos a repasar brevemente esto como elementos de la estructura viral, proteínas, lípidos y la cápside. Vimos que la cápside puede ser simétrica, mixta, helicoidal o icosaédrica. ¿Se acuerdan? Que vimos unos que tienen, seguramente vieron, bueno, no sé si es el ejemplo adecuado, pero alguna vez vieron en Jimmy Neutron, cuando tenían como estas estructuras de forma icosaédrica, que se movían así. Bueno, acuérdense de eso. Las cápsides pueden ser helicoidales o icosaédricas y siempre están presentes. Lo que no está presente es la envoltura, porque esta está derivada de la célula huésped. Y cuando está derivada de la célula huésped, es una bicapa lipídica, similar a nuestras células. Similar. Bien, entonces vimos que hay virus que están desnudos y otros que están envueltos. También vimos las variantes, por ejemplo, este del lado izquierdo que tiene su cápside sin envoltura y luego el del medio tiene una cápside icosaédrica, digo, helicoidal y tiene una envoltura. Y el del lado derecho tiene una cápside icosaédrica y una envoltura también. Y nos quedamos hablando de la replicación viral. Hablamos que los virus tienen total control sobre su replicación y que la replicación, la velocidad y todo esto va a depender de la información genética y de su genoma y de la habilidad que tenga el virus para reproducirse más o menos rápido. O bueno, para utilizar la maquinaria de la célula más o menos rápido. También que el virus no puede nada más llegar, tocar a la célula huésped y replicarse, sino necesita hacerlo dentro de la célula, ya sea en el citoplasma o bien en el núcleo. Entonces hablamos de estos pasos, que son 8 en general: la absorción, penetración, desnudamiento, el eclipse, la biosíntesis de macromoléculas, el ensamblaje, la maduración y la liberación de los virus. Entonces, en general, todos siguen este proceso. Algunos virus toman más tiempo en uno que en otro, y o algunos logran hacer esto como en 4 horas. Entonces, va a depender y lo estudiaremos con cada virus. Hablando de la absorción, es como tal el proceso en el que el virus reconoce a su receptor. Estos receptores pueden ser proteínas de la membrana, pueden ser como glicoproteínas, y se acuerdan cuando vimos en histología que las células tenían el glucocálix y ahí había un montón de receptores y cosas que servían para pues sí, hablando únicamente de receptores. Entonces, uno de estos receptores puede ser el receptor para el virus. Hassan, ¿me puedes decir qué dijimos sobre el tropismo? ¿Tropismo en la clase pasada? Que, por ejemplo, una proteína de determinado virus va a ser específica para un receptor de determinada célula en determinado tejido de determinado organismo. O sea, va a ser algo muy específico. Exacto. Entonces, el tropismo es esta como
este rango que va a tener el virus sobre el número de receptores que pueden ser adecuados para él. Vamos a decirlo así. O sea, son los receptores que están disponibles, como dijo Hassan, en determinado organismo, en determinado tejido y dentro de ese tejido determinada célula. Pueden ser células, ¿cómo se llama? Del epitelio de la nasofaringe, células hepáticas, células de la piel, etc. Bien, ahora hablando de la penetración, es, pues como su nombre lo dice, el paso de fusión o ingestión del virus a la célula hospedera. Entonces, en este paso se forma una vacuola, que ya saben que es una vacuola, pues esta bolsita que está hecha de la membrana de la célula, que va a rodear al virus y lo va a mantener dentro del citoplasma, pero, o sea, dentro de la célula, pero sin tocar el citoplasma aún. Hay virus que llevan algunos procesos en los que, ¿cómo puedo decirlo? Son como alterados durante esta parte, pero no voy a ahondar mucho en eso, lo veremos ya con cada virus. Una vez que entra, pasa el proceso de desnudamiento en el que se hidroliza esta vacuola y se hidroliza la cápside. Entonces, si ya no hay cápside, ¿qué es lo que queda del virus? ¿Alguien me puede decir? ¿Su material genético? Su material genético. Dalia, no sé si tú nos escuchas a nosotros, pero al parecer te nos grabaste un poco. Vamos a esperar, chicos, porque su internet, pues ya vimos que la acaba de sacar. Una disculpa, no sé qué pasó con mi internet. ¿Hasta dónde se quedaron escuchando? Que se quedaba su material genético. Ok. Bueno, entonces pasamos aquí. Estamos en... sí pueden ver este puntero, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí lo vemos. Bueno, entonces estamos en el paso de absorción en el que el virus reconoce a su receptor. Ingresa a la membrana, ingresa a la célula, ya sea por medio de fusión o por medio de una vacuola. Aquí estamos hablando de fusión, ¿por qué? Porque esta envoltura que tiene el virus se va a fusionar con la membrana celular y entonces lo que ingresa es solamente la cápside con el material genético. Por otra parte, de este lado, del lado derecho, es un proceso de absorción, pero esta entra en forma de una vacuola. O sea, tiene una envoltura, pero entra en forma de una vacuola. Y ya en esta vacuola es cuando va a perder su... Bien así, aquí está, entra en forma de una vacuola y luego con condiciones como el cambio de pH, esta envoltura se va a fusionar con la vacuola y entonces se libera la nucleocápside con el material genético y después esta nucleocápside va a ser hidrolizada para liberar el material genético.
y esta es otra imagen. Entonces, primero tenemos el reconocimiento del receptor. Luego, la penetración o cuando ingresa, ya sea por fusión o por medio de una vacuola, el virus. Después, este proceso de desnudamiento en el que pierde tanto su envoltura como la cápside, y entonces queda libre el material genético. Ah, sí, es cierto, tengo que grabar la clase. Qué bueno que me dicen, perdón. Ahí está. Ajá, entonces, ok, bien. Sí, vamos con los siguientes pasos. Entonces, una vez que ya está libre el material genético, pues ya se puede utilizar, en teoría. Este material genético tiene la capacidad como de secuestrar la maquinaria celular de replicación de la célula hospedera, y entonces va a empezar a transcribir o a transcribir genes tempranos y genes tardíos. Después vamos a estudiar la diferencia entre un gen temprano y un gen tardío. Oh, por Dios. Volvemos a poner nombres. No, si ya todos habían puesto su nombre en la sesión anterior, no es necesario hasta que yo les diga. Bien, entonces hay una síntesis de genes tempranos y de genes tardíos. Después vamos a ver por qué un gen es temprano y por qué es tardío. Primero, algunos son factores de transcripción, los tempranos, y otros tardíos son estructurales. Entonces, digamos que jerárquicamente es más importante un gen que trabaja en la transcripción o factores de cosas así que un estructural. Los estructurales van al último, como para terminar de ensamblarlo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos los genes tempranos y los genes tardíos, entramos en ese proceso de ensamblaje en el que las proteínas de estructura van a rodear el material genético y como tal formar el virus, o sea, ensamblarse. Después entran en este proceso de maduración que es distinto en cada virus y no en todos está presente, pero en este proceso de maduración se terminan de procesar, digamos que lo terminan de poner ahí guapo, y se termina de conformar su estructura, o sea, su estructura hablando de las proteínas estructurales y del material genético. Bueno, no es lo último, pero sigue la liberación, que entonces es que a través de una lisis celular, el virus sale de la célula que fue su hospedera. También pueden acumularse dentro de la célula y después ser liberados. Ahí dice acumulación, pero es acumulación. Hay un proceso importante que se llama gemación, que es un proceso en el que el virus se libera siendo nucleocápside más proteínas de envoltura y más una envoltura. Aquí tengo, ahí está. Entonces, tenemos de este lado está la célula hospedera y de este lado está como el exterior, ¿no? Entonces, aquí esta membrana empieza a expresar proteínas virales. A pesar de que es membrana celular, digamos, de nuestras células o de la célula hospedera, por la síntesis viral empieza a inducir la expresión de proteínas de envoltura. Y entonces, esto de acá se empieza a hacer como la envoltura que va a tener la nucleocápside. Y si se dan cuenta, aquí está la nucleocápside envuelta en la membrana celular hospedera, pero que ahora esta ya expresa proteínas del virus y no son proteínas propias de la célula hospedera. Y este proceso es el proceso de gemación, y entonces aquí ya sale el virus con su cápside, que es esta de acá, con su envoltura y con las proteínas de envoltura que expresó gracias a los factores, a los genes que hablamos, los tempranos y los tardíos. No sé si hasta aquí alguien tiene una pregunta. Ok,
Voy a tomarlo como que no. Entonces, de nuevo, membrana celular normal, se induce la síntesis de estas proteínas virales, se hace una especie de envoltura viral, ingresa a la nucleocápside y se libera por un proceso de gemación el virus con su envoltura y sus proteínas específicas. Entonces, en este cuadrito nos habíamos quedado aquí en la replicación, ¿no? Sucede la replicación que creo que, bueno, aún no llevan, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta materia? ¿Molecular? Molecular, sí. Aún no llevan molecular, pero bueno. Pasan por este proceso de replicación, transcripción, traducción, y luego pasa al ensamblaje y la maduración, y después a la liberación, ya sea por medio, o sea, digamos por medio de gemación utilizando la envoltura o solamente una liberación simple en el que los virus salen sin una envoltura. Ok, ya terminamos, qué rápido. Para cerrar, quise poner esta frase de un médico, virólogo, que dice que un virus es un pedazo de malas noticias envueltas en una capa de proteínas. Entonces, a pesar de que los virus son muy temidos, creo, porque son muy distintos a lo que conocemos y hay muchas cosas que aún se necesitan conocer sobre los virus y todo el tiempo están cambiando, también son muy útiles en muchas terapias de genética o terapias o en el desarrollo de vacunas y cosas así. Entonces, los virus son como tan malos como útiles para... y sí, me parece que esto era todo. Este es el enlace a la presentación, pero de todos modos yo se los paso por WhatsApp. Y no sé si alguien tenga una pregunta, o entonces voy a hacer preguntas yo. No es cierto. No sé si alguien tenga alguna pregunta de esto, del examen, de algo. Yo quiero saber si hay alguna diferencia que el virus entre en el proceso de penetración por medio de vesículas o por la fusión, me parece que mencionaste. ¿Hay alguna diferencia? Dice si hay una diferencia entre si entra solito o con una vacuola. Ajá, si tiene efectos, no sé, diferentes o algo así. Pues que yo sepa, no. En realidad, lo único que cambia o el paso que es distinto es por aquí, que cuando entran a través de una vacuola o rodeado de una envoltura, necesitan forzosamente un cambio de pH o acción de enzimas lisosomales para degradar esta envoltura y entonces dejar a la cápside libre. Distinto de cuando entra directamente, que no necesita estos cambios de pH y solamente la envoltura se queda antes de que entre y entra ya como solo la cápside. Que después de todos modos estas cápsides se enfrentan o tienen unas reacciones con las ¿cómo se llaman? Enzimas lisosomales para ser degradadas y entonces exponer como tal el material genético. Ok. Igual depende del tipo de virus, supongo. Sí, depende del tipo de virus. Hay algunos virus que entran directo. Por ejemplo, el coronavirus tiene una envoltura. Entonces, obviamente, cuando va a entrar, pues va a entrar como una vacuolilla, o una vacuola, pues. Y tiene que enfrentarse a estos procesos de cambio de pH para degradarse. Distintos de, un virus que no tenga envoltura. Creo que los hepatitis, ¿no? No tienen envoltura. Entonces, esos entran, pues, directo. Los virus,
O sea, este tema fue muy general porque todos tienen propiedades muy distintas. Después vamos a ver por qué hablamos de proteínas tempranas, de proteínas tardías, y que unos ya vienen con una RNA, con sus propias polimerasas o tienen sus propias enzimas. Eso lo vamos a ver después cuando veamos a cada uno. Y ya ahorita está así como muy general, pero para que entiendan que la mayoría sigue el mismo proceso, solamente que en unos toma más o menos tiempo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Entonces, ¿podríamos decir que los que son por fusión serían más rápidos que los que son por vacuolas? Sí, porque tienen que esperar a la acción del pH y de estas que se vuelven como endosomas, ¿no? Tienen que esperar como a que actúen el pH y las enzimas y los otros ya llegan directo. Pero esto, o sea, la velocidad de replicación o la velocidad con la que hacen estas cosas no siempre es proporcional al grado de infección, llamémosle así. O sea, depende mucho del virus y del hospedero. Y ya, se me había olvidado que este tema era muy corto. Y ya, pero a ver, en otros temas van a ver a Luis, creo que el jueves o el viernes, no estoy muy segura. Y luego nosotros nos vemos con el examen el lunes. No se asusten, no les puse vías respiratorias como venganza o algo así, por favor. Solamente es porque el tiempo se nos acaba y tenemos que evaluarlos. Si tienen alguna duda sobre este tema, sobre infecciones de vías urinarias, sobre los temas anteriores, lo que sea, me pueden decir a mí o a Luis y lo revisamos. De todos modos, cada quien va a hacer las preguntas de los temas que dio. Es decir, yo voy a preguntar lo que yo di en mi clase y él va a preguntar lo que él dio en su clase, para que no haya cosas así como que uno no dijo algo y lo pregunta distinto o algo así. Gracias, Dalia. Por cierto, una pregunta. ¿Crees que nos puedas pasar las diapos de infecciones de vías respiratorias, por favor? Sí, claro, sí. Gracias. Pues creo que es todo, chicos. Lo de hoy fue muy veloz, o no sé si yo lo dije muy rápido. Creo que es todo. Sí. Tienen examen de fisio, creo, y del doctor Pablito. Estudien mucho. Sean felices. Ya. Dale, el examen será en Quizzes. Sí, efectivamente. Será en Quizzes, pero ahora sí lo voy a poner random para todos, porque para que no se copien. No es cierto. O sea, sí lo voy a poner random, pero siempre lo hago así. Te amamos, gracias. Yo también los quiero mucho. Es cierto, también los amo. Muy bien. Me despido entonces. Se cuidan. Y éxito en sus exámenes